Etimología. Linux se refiere estrictamente al núcleo Linux, pero es comúnmente utilizado para describir al sistema operativo tipo Unix, que implementa el estándar POSIX, que utiliza primordialmente filosofía y metodologías libres, también conocido como GNU/Linux, y que está formado mediante la combinación del núcleo Linux con las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos /grupos de software, libre o no libre. La expresión Linux es utilizada para referirse a las distribuciones GNU/Linux, colecciones de software que suelen contener grandes cantidades de paquetes además del núcleo. El software que suelen incluir consta de una enorme variedad de aplicaciones, como entornos gráficos, suites ofimáticas, servidores web, servidores de correo, servidores FTP, etc. Coloquialmente se aplica el término Linux a estas. Algunas personas opinan que es incorrecto denominar las distribuciones Linux, y proponen llamarlas sistema GNU/Linux. Otras personas opinan que los programas incluidos proceden de fuentes tan variadas que proponen simplificarlo, denominándolo simplemente a Linux. Pronunciación: // Nux // no // Nux // La pronunciación correcta, para cualquier idioma, es muy cercana a cómo se pronuncia en español, // Nux // o // CAES // Alfabeto Fonético Internacional. Historia. La historia de Linux está fuertemente vinculada a la del proyecto GNU. El proyecto GNU, iniciado en 1983, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema Unix completo compuesto enteramente de software libre. Hacia 1991, cuando la primera versión del núcleo Linux fue liberada, el proyecto GNU había producido varios de los componentes del sistema operativo, incluyendo un intérprete de comandos, una biblioteca C y un compilador, pero aún no contaba con el núcleo que permitiera completar el sistema operativo. Entonces, el núcleo creado por Linus Torvalds, quien se encontraba por entonces estudiando en la Universidad de Helsinki, llenó el hueco final que el sistema operativo no exigía. Subsecuentemente, miles de programadores voluntarios alrededor del mundo han participado en el proyecto, mejorándolo continuamente. Torvalds y otros desarrolladores de los primeros días de Linux adaptaron los componentes de GNU y de BSD, así como de otros muchos proyectos como Perl, Apache, Python, etc. para trabajar con el núcleo Linux, creando un sistema operativo completamente funcional procedente de muchísimas fuentes diferentes, la mayoría libres. Linus Torvalds, creador del kernel Linux. Distribuciones de Linux. Una distribución es un conjunto de aplicaciones reunidas por un grupo, empresa o persona para permitir instalar fácilmente un sistema Linux. Es un sabor de Linux. En general se destacan por las herramientas para configuración y sistemas de paquetes de software a instalar. Existen numerosas distribuciones Linux, también conocidas como distros, ensambladas por individuos, empresas y otros organismos. Cada distribución puede incluir cualquier número de software adicional, incluyendo software que facilite la instalación del sistema. La base del software incluido con cada distribución incluye el núcleo Linux y las herramientas GNU, al que suelen adicionarse también varios paquetes de software. Las herramientas que suelen incluirse en la distribución de este sistema operativo se obtienen de diversas fuentes, incluyendo de manera importante proyectos de código abierto o libre, como el GNU y el BSD o el KDE. Debido a que las herramientas de software libre que en primera instancia volvieron funcional al núcleo de Linux, provienen del proyecto GNU que desde 1983 había liberado software que pudo ser usado en él. Proyecto de Linux de 1991, Richard Stallman, fundador del proyecto GNU, pide a los usuarios que se refieran a dicho sistema como GNU/Linux. A pesar de esto, la mayoría de los usuarios continúan llamando al sistema simplemente Linux y las razones expuestas por Richard Stallman son eterno motivo de controversia. La mayoría de los sistemas Linux incluyen también herramientas procedentes de BSD y de muchos otros. Proyectos como Mozilla, Perl, Ruby, Python, PostgreSQL, MySQL, Zork, casi todas con licencia GPL o compatibles con esta, LGPL, MPL, otro aporte fundamental del proyecto GNU.
Usualmente se utiliza la plataforma XFree86 o la décima. Org para sostener interfaces gráficas. Actualmente Linux es un sistema fácil de usar. Cada distribución trae programas seleccionados por los autores de la distribución incluidos en el CD o en el DVD, y se pueden instalar tanto al comienzo de la instalación como luego de haber instalado el sistema. Se puede instalar en computadoras que se consideren obsoletas, pero esto puede resultarle complicado a un usuario novato. Debian. Debian o proyecto Debian 1, en inglés Debian Project 2, es una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios que pretende crear y mantener un sistema operativo, no basado en software libre precompilado y empaquetado en un formato sencillo en múltiples arquitecturas y en varios núcleos. Nace como una apuesta por separar en sus versiones el software libre del software no libre. El modelo de desarrollo del proyecto es ajeno a motivos empresariales o comerciales, siendo llevado adelante por los propios usuarios, aunque cuenta con el apoyo de varias empresas en forma de infraestructuras. Debian no vende directamente su software, lo pone a disposición de cualquiera en Internet, aunque sí permite a personas o empresas distribuir comercialmente este software mientras se respete su licencia. La comunidad de desarrolladores de Debian cuenta con la representación de Software in the Public Interest, 3, una organización sin ánimo de lucro que da cobertura legal a varios proyectos de software libre. La primera adaptación del sistema Debian, siendo también la más desarrollada, es Debian /Linux, basada en el núcleo Linux. Existen también otras adaptaciones con núcleos URD, Debian /org, NetBSD, Debian /NetBSD y FreeBSD, Debian /Free. Debian Logo. Distribuciones basadas en Debian. En la actualidad, como Debian es una distro que ha probado su estabilidad y utilidad, muchos desarrolladores la han tomado para crear nuevas distribuciones, como es el caso de Knoppix, distribución LiveCD con muchos derivados, tales como Morpix, Damsmal Linux, Canotix y Knoppmid. Linspire y Frespire, distribuciones diseñadas específicamente para usuarios sin experiencia técnica. Mepis, distribución LiveCD para novatos, que se puede también instalar. Ubuntu, disponible también como LiveCD y en muchas versiones, entre ellas Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu y GNU-Sense, apoyada por la FSF, Free Software Foundation /Fundación del Software Libre. Sandros, un derivado de Core Linux con asistencia comercial. Sharp, desarrollada en Argentina especial para iniciarse, distribución comercial. NextCentOS, un sistema operativo utilizando el kernel de OpenSolaris con las librerías GNU Alpha. Hasta enero de 2007 se reportó que hay 129 distribuciones basadas en Debian. Dicha lista puede ser vista en distrobatch.com. La lista oficial de distribuciones basadas en Debian se puede encontrar en http://www.debian.org/miscellaneous/children-distros.html. Organización del proyecto Debian. El proyecto Debian es una organización voluntaria con 3 documentos fundadores. El contrato social de Debian define un sistema de base por los cuales el proyecto y sus desarrolladores tratan los asuntos. Las directrices de software libre de Debian definen los criterios del software libre y dictan qué software sea aceptable para la distribución, según lo referido al contrato social. Estas pautas también se han adoptado como la base de la definición del open source. La Constitución de Debian describe la estructura de la organización para la toma de decisiones de manera formal dentro del proyecto. Enumera el poder y las responsabilidades del líder de proyecto Debian, de la secretaría y de los desarrolladores en general. Actualmente, el proyecto incluye más de 1000 desarrolladores. Cada uno de ellos posee algún lugar en el proyecto, ya sea relacionado con paquetes, mantenimiento, documentación, control de calidad o relacionado con la infraestructura del proyecto, coordinación de lanzamientos, traducciones de web, etc. Los mantenedores de los paquetes tienen un excedente de la jurisdicción sus propios paquetes, aunque los paquetes se están manteniendo cada vez más seguido. Otras tareas son generalmente el dominio de grupos más pequeños, más de colaboración de desarrolladores. El proyecto mantiene listas de correo.
Para las conferencias se envía un representante para la comunicación y la coordinación entre los desarrolladores. Para las ediciones con los paquetes, un sistema que sigue los bugs que informa a toda la comunidad que utiliza la distribución es utilizada por los desarrolladores. Trabajan de manera conjunta desarrolladores y usuarios. Existen otros medios de comunicación con colaboradores y usuarios, como el IRC, sobre todo en el servidor Freenode. Todos estos medios poseen una gran concurrencia, siendo frecuentados por multitud de usuarios y desarrolladores. Además, los desarrolladores pueden tomar decisiones generales obligatorias para una resolución o una elección general. Toda votación es realizada por el sistema Clone-Proof-Schwarz, un método Condorcet de votación. Líder del proyecto Debian. El voto de los desarrolladores elige a un líder de proyecto una vez al año. El líder del proyecto Debian tiene varias atribuciones especiales, pero estas atribuciones están lejos de ser una decisión absoluta y se utiliza raramente. Bajo resolución general, los desarrolladores pueden, entre otras cosas, reelegir al líder, invertir una decisión de este o de sus delegados, o enmendar la Constitución y otros documentos fundacionales. El líder delega a veces autoridad a otros desarrolladores para que realicen tareas especializadas. Esto significa generalmente que un líder delega a alguien a crear un nuevo grupo de trabajo para realizar nuevas tareas y así conseguir gradualmente un equipo formado que continúe el trabajo y regularmente amplía o reduce sus filas según convenga en cada circunstancia. Quizás una persona más importante que el líder en el proyecto Debian es el encargado del lanzamiento, que fija las metas para el lanzamiento estable siguiente, supervisa el proceso y toma la decisión final en cuanto a cuándo se va a lanzar. Una lista de las posiciones importantes en el proyecto Debian está disponible en la página web de la organización de Debian. Líder. Desde. Hasta. Ian Murdoch. Agosto de 1993. Marzo de 1996. Bruce Perens. Abril de 1996. Diciembre de 1997. Ian Jackson. Enero de 1998. Diciembre de 1998. Ben Collins. Abril de 2001. Abril de 2002. Dale Garvey. Abril de 2002. Abril de 2003. Martin Mitchmer. Marzo de 2003. Abril de 2005. Brandon Robinson. Abril de 2005. Abril de 2006. Anthony Towns. Abril de 2006. Abril de 2007. Sam Hosabar. Abril de 2007. Actualidad. Dev. Dev es la extensión del formato de paquetes de software de Debian y el nombre más usado para dichos paquetes. Como Debian, su nombre proviene de Deborah Murdoch, esposa del fundador Ian Murdoch. El programa predeterminado para manejar estos paquetes es DPKG, generalmente vía el sistema apt. Los paquetes Dev también pueden ser convertidos a otros formatos de paquetes usando la aplicación Alien. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.